vamos a presentar el proyecto con título Alquilación de una refinería por medio de ácido fluorhídrico. Las integrantes son Jessica López, Ariadna Pérez, Erika Chavarría y Aurora Sánchez Hernández. El proceso de ácido fluorhídrico fue desarrollado a fin de la década de 1930. El proceso se usó inicialmente para producir combustibles de aviación con alto octano, a partir de butilenos e isobutano. Este proceso se utiliza para producir catalíticamente combustibles para motores que combina olefinas ligeras, que son mezclas de butileno y propileno, así como isobutano, para producir un combustible parafínico con cadenas ramificadas. La reacción de alquilación se efectúa en presencia de ácido fluorhídrico bajo ciertas condiciones para aumentar al máximo el rendimiento del alquilado que queremos obtener. A continuación, presentaremos las 4 columnas analizadas para este proceso de alquilación mediante ácido fluorhídrico, donde tocaremos los métodos de McKay-Typ, Ponchon-Savary, multicomponente y un caso especial. Nuestro tren de proceso está formado por 4 columnas de destilación, la primera de ellas es la desisobutanizadora. Esta es la principal fraccionadora en la cual su alimentación es precalentada por un cambiador de calor con una temperatura controlada de 71 grados centígrados y a una presión de 5.29 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Su alimentación contiene propano, octano, butano, ácido fluorhídrico e isobutano, la cual en la parte del destilado obtenemos isobutano y ácido fluorhídrico, que es recirculado hacia la primera alimentación de la columna agotadora de ácido, cuya principal función es eliminar las trazas de ácido que tiene la corriente de isobutano. La segunda alimentación de esta columna es nuevamente isobutano y ácido fluorhídrico, pero en este caso lo que es obtenido en el residuo de la primera columna fraccionadora. Su temperatura de operación es de 148 grados a una presión de 9.5 kmol sobre centímetro cuadrado y con un reflujo de 6. En el destilado obtenemos ácido fluorhídrico puro. De la principal columna desisobutanizadora, en la parte del destilado obtuvimos una mezcla de ácido fluorhídrico y propano, la cual sirvió como alimentación para la columna desisopropanizadora, en la cual se tiene como vapor sobrecalentado, temperatura de 71 grados centígrados y a una presión de 11.3 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En esta columna se obtiene por cabeza una corriente rica de propano y en fondos el ácido fluorhídrico. Y por último, se toma la mezcla en el residuo de la columna principal para alimentar una nueva columna que es la desibutanizadora. Esta alimentación de vapor sobrecalentado de 1273.78 kmol/h contiene butano y octano, que es el alquilado a una temperatura de 125 grados y a una presión de 5.29 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La función de la debutanizadora es separar por medio de las temperaturas de ebullición la mezcla para así obtener en la parte de la cabeza otra corriente rica de butano, que es usado como gas natural. Y finalmente, por la parte del residuo, obtenemos un producto rico de alquilado puro. El proceso comienza en la alimentación de un reactor. Se utiliza una mezcla de olefina e isobutano externo, mezclados por medio de una T, en relación 12:1, y una temperatura de 38 grados centígrados, ya que con estas condiciones se evita la reacción de polimerización. Y el isobutano no actúa con el catalizador, que es el ácido fluorhídrico. De este reactor salen los siguientes compuestos: propano, isobutano, butano, ácido fluorhídrico y octano. En este caso, los ordenamos de acuerdo a cuál componente era el más volátil, y los componentes clave pesado y ligero los elegimos de acuerdo a cuál componente queríamos en mayor cantidad en el destilado y en el residuo. El butano es el componente clave pesado y el ácido fluorhídrico es el componente ligero. Para la realización de los cálculos tomamos una alimentación de 3.000 barriles por día, lo que equivale a 477.000 litros por día. Esta fue tomada de la alquiladora de Ciudad Madero, Tamaulipas. Las fracciones de las alimentaciones fueron tomadas en la relación de isoputano y olefina, y la consideración de que por cada volumen de ácido fluorhídrico debería producir 5 volúmenes de alquilado, total producido. Además, el ácido fluorhídrico no se encuentra totalmente puro. La alimentación entra parcialmente vaporizada, debido a que antes pasa por un intercambiador de calor, entrando a una temperatura de 71 grados centígrados y una presión de 11.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado, las cuales fueron tomadas del artículo de referencia.
Para los cálculos de temperatura de burbuja, temperatura de rocío y número de platos, primero consideramos que el butano isobutano salía todo por el domo y que el octano salía completamente por el fondo. Realizando varias iteraciones comprobamos nuestras suposiciones, ya que los componentes que nosotros consideramos como trazas salían en cantidades muy pequeñas. Además, tomamos como referencia un reflujo que fuera proporcional a la alimentación, y con este realizamos los cálculos adecuados, los cuales los resultados se muestran en el presente video. Comparando los resultados obtenidos con los teóricos, pudimos observar que tienen gran similitud. Nosotros obtuvimos un número de 58 platos y la alimentación fue en el plato número 30, mientras que ellos tenían un número de 50 platos y alimentaban en el plato número 40. Esto se debió a que ellos tomaron consideraciones diferentes a las nuestras, ya que ellos cuentan con una base especial de datos termodinámicos para cada columna. Se tiene una columna despropanizadora, la cual es alimentada utilizando la corriente de salida de hidrocarburos de la columna desisobutanizadora de los domos. Dicha alimentación es de 207.6964 kmol por hora y entra como una mezcla de vapor sobrecalentado en el plato número 11. Esta mezcla contiene propano con una fracción de 0.3927 y ácido fluorhídrico con una fracción de 0.6371. La temperatura es de 71 grados centígrados. Se proporciona como dato que la fracción de destilado es de 0.95 y este destilado sale a una temperatura de 56 grados centígrados. La fracción de residuo es de 0.001. La torre trabaja a una presión de 11.3 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Las fracciones con las que trabajó la columna se comprobaron realizando un análisis en el gráfico de la columna de donde proviene la corriente de entrada. Ahí se interpolaron las fracciones a la temperatura de entrada. La columna se resolvió por medio del método de McCabe-Thiele y Ponchon-Savarit. Se realizaron balances totales y balances de entalpía para Ponchon-Savarit, así como análisis en la zona de enriquecimiento y de la zona de empobrecimiento para ubicar después los valores en el diagrama YX y trazar así el número de platos. Se trazaron también líneas de operación y mediante el trazo se obtuvieron un número de platos de 7. Este número de platos fue menor con respecto al que consideramos como teórico, por ser el proporcionado por el artículo citado, que fue de 35 platos. De acuerdo a este resultado, se analizó la columna también por McCabe-Thiele, es decir, se trabajó una destilación con reflujo o rectificación. Para este análisis se trabajó con un reflujo proporcional a la alimentación, puesto que si calculábamos el reflujo mínimo, el pinch point no era un punto adecuado para cálculos posteriores. También tuvimos que realizar el cálculo de Q, puesto que la mezcla entra parcialmente vaporizada. Para ello, utilizamos datos termodinámicos como los delta H de vaporización y Cps de las mezclas, así como diversos datos termodinámicos que se calcularon mediante el simulador Aspen, que además nos proporcionó valores de coeficientes de actividad con ecuaciones de estado apropiadas para el sistema. Para la zona de enriquecimiento se trazó la pendiente utilizando la fracción de destilado y se trazó B, que es la ordenada al origen. Dichos cálculos fueron hechos para trazar la línea de operación. Por este método obtuvimos al trazar en el diagrama YX un número de platos de 16 más un hervidor. Haciendo la comparación de los dos métodos, podemos concluir que fue más eficiente realizar análisis de la columna despropanizadora por medio de McCabe-Thiele, que a diferencia de Ponchon-Savarit supone un derrame equimolar.
Cabe señalar que el ácido fluorhídrico presente en la mezcla generó problemas por tener la característica físico-química de ser una sustancia muy polar en comparación a los hidrocarburos analizados en la columna. Para el caso de la columna agotadora de ácido fluorhídrico, tenemos una alimentación 1 de 100 kg mol por hora, con composición 0.2 de isobutano y 0.8 de ácido fluorhídrico. Y tenemos una segunda corriente, F2, de 178.8 kg mol por hora, con una fracción de 0.933 en isobutano y 0.066 de ácido fluorhídrico. La columna trabaja a 9.5 kg sobre centímetro cuadrado y temperatura de 148 grados centígrados, con un reflujo de 6. Para iniciar nuestros cálculos necesitamos conocer las constantes de Antoine, para poder calcular la temperatura de saturación por medio de la ecuación de Antoine. Después necesitamos nuestras propiedades termodinámicas para el compuesto 1 y el compuesto 2. Ahora calculamos la presión de saturación corregida gracias a la ley de Raoult. Con esta presión podemos calcular la fracción en la fase gas para ambos compuestos. Después de esto, gracias a los valores propuestos de X y la composición calculada con la ecuación de Raoult, podemos calcular nuestra curva de equilibrio XY. Una vez obtenido nuestro diagrama de equilibrio, podemos utilizar el método gráfico matemático de McKay-Feel. Este método se basa en un balance de materia bajo la suposición de derrame equimolar. Mediante este balance y el tipo de alimentación, podemos conocer las líneas de operación. En un balance para el isobutano, dadas las condiciones de alimentación, la recta de enriquecimiento intersecta con el punto que corresponde a la fracción de alimentación de la corriente 1. Esta nueva recta intersecta el punto de la fracción de la alimentación 2, y esta recta de empobrecimiento intersecta la fracción del residuo, dando un resultado de 11 platos teóricos más un hervidor. Para determinar el número de platos de la columna binaria, usamos el método de Ponchon-Savarit, del cual primero buscamos sus constantes de Antoine, y también, como no es un proceso ideal, con ayuda del simulador de Aspen obtuvimos los coeficientes de actividad de manera individual. Sus valores fueron cercanos a 1. Con esto se obtuvo el diagrama de equilibrio y el de temperatura, donde se puede observar la diferencia de volatilidades. Ahora, para obtener el diagrama de entalpía-concentración, buscamos en diferentes bases de datos donde encontramos en fase vapor las constantes para determinar la capacidad calorífica en fase vapor, pero para la fase líquida solo se encontraron sus valores constantes, de los cuales se corrigieron mediante la temperatura y se realizó un promedio. Teniendo la cantidad en el destilado del residuo, vapor y líquido, calcularemos las coordenadas de nuestra línea de operación para así poder trazar nuestro número de platos. Esta es la línea de operación obtenida mediante los cálculos. Ahora, al trazar mediante AutoCAD, obtuvimos un número de platos de 4. Esto probablemente se debió a que nuestros datos investigados variaban un poco, ya que al estar en la industria, los datos son medidos experimentalmente, y por tanto varía un poco al realizar los cálculos teóricos. El proceso de alquilación es una unidad muy importante en cualquier refinería de México y del mundo, y esto se debe a que el alquilado no contribuye a la formación de ozono, además de que gracias a su presión de vapor y a su alto nivel de octanaje resulta un componente excelente para la mezcla de la gasolina. El alquilado también permite usar relaciones altas de compresión en los motores de combustión interna para lograr el aumento de kilometraje litro-gasolina. Existen dos únicas opciones para la alquilación: el uso de ácido sulfúrico y el uso de ácido fluorhídrico, como catalizadores de la reacción de olefinas y N-butano. Las tecnologías con ácido sulfúrico son generalmente consideradas más seguras que con aquellas con ácido fluorhídrico, sin embargo muestran gran cantidad de ácido que debe ser regenerado. En el presente video se muestran las ventajas y desventajas de ácido fluorhídrico contra ácido sulfúrico. El ácido fluorhídrico es un líquido corrosivo a temperaturas bajas, pero su punto de ebullición es utilizado en las refinerías.
A temperaturas elevadas es un vapor blanquecino, extremadamente peligroso, el cual en la industria se utiliza un aditivo llamado sulfone para reducir las cantidades de ácido fluorhídrico desde un 90 a un 60%. Debido al alto riesgo al trabajar con un ácido como el ácido fluorhídrico, ABB y ConocoPhillips Company han desarrollado una técnica que proporciona eficiencia y seguridad, que al mismo tiempo mitiga riesgos operativos y medioambientales en la explotación de unidades de alquilación con ácido fluorhídrico. Estas unidades se deben explotar de manera segura, a pesar del riesgo siempre presente de escape de ácidos, corrosión acelerada de los equipos y emisiones de ácido fluorhídrico. El proyecto de ABB y ConocoPhillips Company consiste en el desarrollo de un panel de muestras de campo de bajo mantenimiento e intervención mínima dentro de la zona de ácido, ya que estas intervenciones requieren un equipo completo de seguridad personal nivel C. También cuenta con un analizador de FTIR multicanal de proceso basado en fibra óptica. Este tipo de aplicación permite que una celda de flujo de muestra de zona ácida y el sistema de seguridad y muestreo asociado estén físicamente separados de la estación óptica del analizador. Esta disposición es esencial cuando se trata de analizar una corriente de proceso sumamente peligrosa como el ácido fluorhídrico. Se recomienda que a toda persona que entre a la unidad de alquilación deberá de portar la ropa de protección adecuada y que los operadores estén familiarizados con los riesgos de ácido fluorhídrico, condiciones de los equipos y las condiciones de operación. Como conclusión podemos ver que el método de ácido fluorhídrico resulta ser el mejor para obtener la mejor pureza y calidad en un alquilado, aunque el uso de ácido fluorhídrico resulta extremadamente peligroso, bajo ciertas condiciones de seguridad resulta ser el óptimo. Mediante el análisis de los platos teóricos obtenidos, podemos concluir que nuestros resultados no fueron iguales respecto a los teóricos, porque no utilizamos las mismas alimentaciones que las del proceso original y tuvimos que calcular propiedades termodinámicas. Mientras que en el proceso original ellos conocían las propiedades de acuerdo a las mezclas adecuadas al proceso que estaban realizando. Además, esta diferencia en los platos teóricos las atribuimos a las diferentes temperaturas y presiones a las que trabajamos, debido a que en el proceso original ellos trabajaban a una presión y temperatura dada, mientras que en nuestro proceso tomamos como referencia unas presiones y temperaturas que corresponden a la composición de la olefina que nosotros metimos en nuestro proceso. Esta composición de olefínicas cambian de acuerdo al lugar geográfico de donde se obtienen las olefinas. Y nos dimos cuenta que las alimentaciones tomadas en clase son muy diferentes a las del proceso industrial. Además, los datos termodinámicos también fueron difíciles de obtener, lo cual nos dio experiencia para buscar en base de datos. Y gracias a los diferentes métodos vistos en clase, pudimos ser capaces de diseñar un proceso a nivel industrial.